la mente se crea una cantidad de cabezas de pescado, así como pensando en, ah, no, hoy día yo me creo que soy, que me parezco a la Claudia Schiffer, no sé, estoy inventando. Se crea una cantidad de cosas de pescado, cabezas de pescado, pero esos temas, o ese tema tan esencial como que cuesta, como que no te da la pasada, como que no, como que hace cortocircuito. Sí, es súper interesante lo que dice Carla, de que la mente tiene o el ego, como quieras llamarlo, tiene la tendencia a identificarse con lo objetivo, con el objeto. Y si tú hablas de una realidad absoluta esencial, que está siempre presente, todo lo que quiera, pero que que no es objetiva, que no es un objeto como tal, te cuesta mucho decirlo. Pues si tú te das cuenta, cuando miras al cielo tiendes a darle una forma y una estructura. Fíjense, cuando ustedes miran el cielo, tienden a darle como a, a- a envolverlo en algo. Y eso es por la tendencia de la mente a querer que, en el fondo, volvemos a lo mismo, a esta cosa de esta necesidad del objeto. ¿Me explico? Entonces, por eso primero partimos em, con esta toma de conciencia que se va generando a través del tiempo, con la práctica de los mantras y toda esta cosa, donde uno puede darse cuenta que uno es capaz de ver la mente. ¿Vamos? Y eso que es capaz de ver la mente, mira, estoy diciendo Om Namah Shivaya, por ejemplo, ¿ya? Y la persona es capaz de darse cuenta de que eso está pasando. Dice, ¿por qué yo puedo observar el pensamiento? ¿Por qué yo puedo darme cuenta que estoy diciendo, por ejemplo, Om Namah Shivaya? O algo, o alguien está diciendo Namah Shivaya. ¿Estamos? Entonces, ese asunto es lo que nos permite después, en una segunda etapa, ¿ya? Em, entrar en lo que es la inevitable em, conciencia de la presencia, ¿ya? Ese inevitable darme cuenta de que no puedo evitar que la presencia está siempre presente, ¿no? Porque lo que me permite darme cuenta es que hay ¿cómo se llama? Está este pensamiento dando vuelta, es justamente mi conciencia. Habíamos dicho de que los, todos los artilugios que de alguna manera ocupa la conciencia, lo que pasa es que la conciencia cuando se alía consigo misma en términos de densidad, o se vuelve una parte de ella, se concentra, se densifica, y genera los artilugios para poder manifestarse en la forma, con lo que lo asociado, por decirlo así, es inerte en relación a quien se asocia, no siendo distintos unos del otro. Entonces, la Cecilia me pregunta, me dice, pero ¿cómo puede esto que la conciencia, que es un mar, supuestamente, poniendo el ejemplo, me dijo, pero ¿cómo la conciencia, que es una unidad, ya, se puede como, entre comillas, como separar, ya, y verse como como... Entonces yo le expliqué que, no sé si era así la pregunta, ¿cómo era la pregunta? Era como así, Sí, claro, era como era eso. que en lo profundo no había quizás un... ¿Qué era eso? Como algo que es uno se podía ver como separado. Ah, claro, algo que uno se podía ver como separado. Yo le dije, mira, es muy fácil, le dije yo. Si tú pones un remolino de agua, cuando empieza a moverse y se produce un remolino en el agua, hay una fuerza, la Chakti, ya, que es la misma, la Chakti, la Maya Chakti, como se llama la Chakti, la fuerza, el poder del agua es tal y a una velocidad, llega un momento en que agarra una velocidad que es capaz de generar un vacío en la misma agua y generar la sensación de que hay algo separado de sí misma, pero que se formó a partir de sí misma. ¿Estamos? En el fondo, da la sensación que hay algo separado del agua, pero que se formó por el mismo agua. ¿Han visto esos remolinos grandes? Sí, Sobre todo en las películas, son gigantes. sí. Pero es pura agua, po. Entonces, la fuerza que impulsora el impulso
la velocidad que se genera hace que se genere esa aparente separación. ¿Vamos? Entonces, entonces, ¿qué pasa? La conciencia pura, por decirlo así, cuando se asocia con un aspecto de ello, en el fondo, si lo vemos a nivel cósmico, está la conciencia pura. De repente la conciencia pura, eh, que surge el primer impulso, ¿ya? Surge un primer impulso, que es el primer impulso Shiva, por decirlo así, ¿ya? Y junto con Shiva surge Shakti, que es el poder. ¿Estamos? Entonces está el agua, surge el impulso, el remolino y viene la Shakti dándole fuerza. ¿Estamos? Y ahí se va densificando, por decirlo así, esta unidad se empieza. Bueno, el efecto que hace la Shakti es, por un lado, al absoluto, o a esa conciencia pura que reciente, que surge, esta conciencia pura, surge, le genera amnesia y le permite experimentar a sí mismo como un yo, pero un yo no separado, no referencial. ¿Me explico, no? Al no decir referencial quiere decir que no es dual, no es referido a nada, no es yo y esto, solamente yo. Es como cuando ustedes despiertan en la mañana y tienen un pensamiento no referencial. Despiertan y lo primero que sienten es yo. No es un yo asociado a nada, es yo nomás, despertaron. Y después empiezan las asociaciones. Entonces, cuando Shiva pum, hace así, surge este yo, y este yo, por decirlo así, que surge, la Shakti le da, por un lado genera el, la amnesia y por otro lado genera movimiento. El vacío. Ya, entonces, y el vacío, ¿vamos? Entonces, eh, al generar esta dualidad, por decirlo así, ¿ya? Esta dualidad, lo que se va densificando, que se va convirtiendo en forma, acuérdense que el expanda es una expansión y una contracción, ¿vamos? Entonces, cuando se contrae se produce la manifestación. Y en este proceso de contracción, ¿ya? Em, lo que va limitando la expresión de esa conciencia es el, el medio de expresión. Y en el ser humano, quería llegar a esto, al ser humano, en el ser humano tenemos la conciencia pura, la conciencia pura se viste de conciencia individual, por decirlo así, ¿ya? Y esta conciencia individual, para poder experimentar en el mundo de la forma, necesita sentidos y necesita un cuerpo con órganos. ¿Estamos? Pero todo eso es inerte, está muerto. De hecho, si se va, aquello se va, el cuerpo se pudre al tiro y no funciona. Entonces, si no fuera inerte, podría, se va aquello que le da la vida o se va al expanda, como que añado la conciencia individual, tendría que el cuerpo seguir funcionando. ¿Me explico, no? Entonces, mm, ya. Entonces, ¿qué pasa? Esto de que decía la Carla, ya de como quien dice, de tomar conciencia del absoluto, es muy complejo al principio porque la conciencia individual está entrenada a percibir cosas, está entrenada a ver cosas, ¿vamos? Y a partir de eso, de esa referencia, dice yo existo, ¿vamos? Y el ego, la función que tiene es por un lado cuidar el cuerpo y darnos este sentido de yo, pero ese es un yo referido a algo. Yo soy distinto a esto, yo soy distinto a esto otro. Yo no me digan que tengo cara de gato, pues no soy gato. ¿No? No me digan que tengo cara de mueble porque no soy mueble. ¿Me explico? No, no soy esto, no sé, soy yo, soy persona. Pedro, Juan, Diego, Ana María, que sea lo que sea. Soledad, etcétera, etcétera. ¿No? Y el gato dice, no me miren con cara de ratón porque yo soy gato. ¿Se dan cuenta de la referencia? Y que es todo referencial y esa comparación
me da a mí el sentido de existencia y como individuo único. Soy distinto a las paredes, soy distinto al gato, soy distinto al perro, soy distinto a las personas que están a mi alrededor. ¿Estamos? Y todo ese proceso lo hace, de alguna manera, el ego con los mecanismos internos propios de la conciencia. ¿Estamos? Entonces, ¿qué pasa? El percibirse a sí mismo como una unidad absoluta, ausente de nombre y forma, es prácticamente inconcebible, porque toda esa conciencia que está sostenida en base a todo ese aparataje para abajo, se revela y dice, no, están puro fantaseando. Entonces, los filósofos, ya algunos pueden llegar a especular una esencia inmanente, pero les baja pataleta. Si, a muchos, sobre todo a los racionalistas, dicen, no, que aquí, que allá, que bla, y los biologicistas, peor. ¿Ya? ¿Me explico? Entonces, sí, lo mejor en ese caso es reconocer que hay una presencia que uno no puede evitar nunca. La inevitabilidad de la presencia. Y entonces, cuando uno, primero volvemos a decir, uno trabaja con el mantra, después se da cuenta que puede observar la mente. Y cuando se da cuenta que puede observar la mente, es ahí donde hay que anclarse, entre comillas. En el fondo, en este estado constante de reconocimiento de que esa presencia está siempre presente. ¿Estamos? ¿Queda más claro ahí o no? Que ahí más queda más claro que al niño, ¿no? sí, Ya. Entonces, como primer paso para práctica, si quieren empezar a practicar, ya, independiente que mediten, independiente, es reconocer esa presencia. ¿Y por qué reconocer esa presencia? Porque volvemos nuevamente. La nada, que no existe, además es mentira, porque es nada, porque es todo. En el sentido, es pura inteligencia pura. Entonces, como es absoluta, claro, uno ocupa la palabra nada, pero no es nada. Ya, está todo ahí. Porque si no, ¿de dónde saldría todo? ¿Me explico? ¿De dónde salían los planetas? ¿De dónde sale toda la existencia? Si, si, si esto, em, nosotros estamos preocupados porque se extinguió una planta, pero nosotros no creamos las plantas, po. Nosotros estamos preocupados pues se extinguió un, qué sé yo, un bichito o esto acá, allá, lo cual, bien, que nos preocupemos de mantener nuestro jardín, nuestro gran jardín, pero nos fuimos nosotros que lo creamos, po. O sea, me explico, ¿no? En el fondo, todo lo que existe es consecuencia de esa inteligencia. Y esa inteligencia, de alguna manera, de sí mismo saca todo lo que surge. ¿Vamos? No fue al supermercado cósmico a comprar árboles, montañas, ríos, etcétera, 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 animalitos, pajaritos, humanos, etcétera, etcétera. Surgió de sí mismo. ¿Vamos? Bien, ahí quedó más claro, Carliña. Para los otros, ¿quedó alguna duda, alguna pregunta? María, ¿sabes? Lo que tú hablas de lo complejo que es salir de este hábito de ver cosas, ¿no? Y pasar a este otro estado en donde uno toma conciencia de la presencia, de Mm, la inevitabilidad de la presencia. mm, Entonces, a eso me hace sentido porque lo que yo he notado en mí es un proceso de habituación a eso, mm, ir acostumbrándose, ¿no? Y cómo la meditación empieza a durar más y de una manera mucho más fluida, por decirlo así, mientras más tiempo permanezco en eso. O sea, es un tema de hábito como fisiológico, ¿no? Como acostumbrarse a un nuevo ejercicio. Entonces, yo lo siento muy agradable cuando eso ya ocurre de una manera, no decir no forzada, porque tampoco era forzada al comienzo, pero de una manera mucho más natural. ¿Fija? Uno avanza. Entonces, pero es un proceso de constancia, de persistencia. Esa es mi vivencia, te lo comparto. sí, mira, el punto es que hay que entender que la experiencia que nosotros tenemos acá, de alguna manera también depende de nuestra corporalidad. De ahí la importancia, te fijas, de las prácticas, de ahí la importancia de la limpieza, toda la cosa, tanto a nivel, por ejemplo, a nivel sutil con las prácticas,
Porque, vuelvo a decir, la conciencia siempre está presente, siempre ha estado ahí, nunca se ha ido. Entonces el tema es que nosotros tenemos que generar las condiciones, tanto internas como externamente, para que eso que está se pueda expresar. ¿Vamos? Entonces, biológicamente necesitamos refinar el sistema nervioso y necesitamos refinar nuestro cerebro. ¿Cómo lo hacemos? Con la meditación, con las visualizaciones, etcétera, etcétera. Que en el caso de nosotros trabajamos con el árbol. ¿Y cómo lo hacemos internamente? Bueno, limpiando nuestros traumas, nuestros rollos, nuestras, etcétera, etcétera, etcétera. Y además le sumamos, en el caso de nosotros, un proceso de comprensión, de hacer un espacio en nuestra conciencia a nivel de mente, por eso somos Jnana Yoga, lo que estamos haciendo acá es Jnana Yoga, ¿ya? Esa comprensión que te lleva a experimentar la unidad, donde también entramos en la paradoja que si no lo explicamos, no podemos llegar a él. Y si lo explicamos, tampoco podemos llegar a él. Pero es necesario, Sí, pero es necesario sí, explicarlo para poder llegar a él. ¿Estamos o sí, no? ¿Ya? Entonces el punto es, ahora, lo interesante de lo que dices tú es justamente al, toda la existencia lo que nos está pidiendo constantemente es darnos cuenta y reconocer. ¿Estamos? Proceso de reconocimiento. Reconocimos las letras, reconocimos un montón de cosas para poder funcionar el montado constantemente reconociendo. Entonces lo que nos está pidiendo, entre comillas, la conciencia cósmica es ser reconocida. Entonces, si tú entras con, entonces, ¿qué pasa? Si tú vas generando conexiones neuronales lo suficientemente fuertes y sólidas que permiten este reconocimiento constante de la presencia, también te genera un cambio en tu biología. ¿Estamos? Entonces, esta suerte de hábito que dice, donde constantemente, entre comillas, en el caso tuyo, te recuerda, tengo que estar en la presencia, o me voy a la presencia, o ahí está la presencia, o no puedo evitar la presencia, etcétera, etcétera, ¿ya? Es justamente lo que va generando que a nivel esotérico va generando una carretera energética o va generando una conexión, ¿ya? Una conexión muy fuerte, muy potente, que te permite que la energía esa información o esa conciencia, como quieras llamarla, pase fluidamente. ¿Vamos? Entonces, esto de irse en el día a día o en el trabajo de la meditación, lo que hacemos cuando ya se dejó de trabajar con el mantra, simplemente se reconoce la presencia y te entrega a la presencia. La reconoce o simplemente la constata. Está haciendo un proceso de constatación. Ahí está, ahí está, ahí está. Y en ese proceso los pensamientos automáticamente caen. ¿Vamos? Y se produce el silencio. Y vuelve nuevamente, cae. Vuelve, ya. Y después ya hay otra parte donde finalmente entramos en la sensibilidad que hablaba un poquito de la Carla del Spanda, que es donde sientes que todo esto que existe está sostenido por esta suerte de vibración lumínica, por decirlo así, de vibración de luz, ¿ya? Que no es la luz que estamos acostumbrados, lo que reconocemos como luz, ni es la vibración que nosotros reconocemos como vibración, pero es algo que uno puede sentir, que se puede sensibilizar a eso y sentirlo, ¿no? Sentirlo, así de simple, no hay más información que eso, ¿no? Entonces, el punto es ese, de que el, la, el, la práctica es el arte. Y como le dije una vez a un lolo, que bueno, fue una frase que yo aprendí por ahí que me pareció muy simpática, que estaba recién empezando en el mundo místico y estaba muy embalado hace muchos años atrás había que escribirle como estos, ¿cómo se llama esto? Motivaciones, cuando le escribe como un cuaderno de motivaciones, oye, échale para adelante, sigue acá. Entonces le digo, mira, esto es 99% práctica, 99% transpiración y 1% ah, claro, inspiración. exacto, sí, sí, Es más, pura transpiración y poquita claro. inspiración, ¿no? Entonces, Y ahí ahí es donde la gente sale arrancando, claro, en dos oportunidades, cuando se da claro, cuenta que necesitan disciplina,
Por eso una de las claro. mejores alumnas que tuve había estudiado ballet, o los artistas también, ya, si son artistas de la vieja escuela, saben que la disciplina es fundamental. Si son artistas de la nueva ola, que no, tenéis que ser, que déjate fluir, que acá, que allá, entonces, no, sabéis que déjate fluir, toca la guitarra así nomás, porque no está a estudiar música, ni solfeo, ni nada, porque la música fluye por tus dedos, ¿ya? Eso no. Pero, y los que tenéis que pintar nomás, porque no estudié estructura, no, nada. Eso, ya. Los de la vieja escuela, ahora no sé si la nueva escuela se reformuló y se dio cuenta que la vieja escuela tenía razón. Porque la disciplina es súper necesaria en cualquier área, ¿estamos? Y los artistas que son disciplinados saben que lo que se logra es producto de la disciplina, ¿estamos? Que le dan y le dan y le dan y le dan y le dan. Y una de las mejores alumnas que tuve yo era profesora de ballet y ella se educó en la disciplina, entonces era muy disciplinada, ¿ya? Era como el cartero, podía llover, lo perseguían los perros, qué sé yo, la montaña, y llegaba la carta. Igual, ella le daba y le daba y le daba. ¿Estamos? Entonces, la disciplina sí es fundamental. Y segundo, cuando te empiezas a enfrentar a los aspectos no resueltos de tu personalidad. ¿Y por qué? Porque muchas personas se acercan al mundo espiritual queriendo arrancar del mundo concreto, del mundo, ¿estamos? Entonces, buscan la espiritualidad como una suerte de escape. Nosotros no estamos buscando la espiritualidad como una suerte de escape, sino más bien como una solución a nuestra dinámica existencial, que no tiene nada que ver. ¿Vamos? Son conceptos totalmente distintos. El querer escapar de una realidad al decir, quiero solucionar esta realidad. En el fondo, el que, el que quiere llegar a cuarto medio y sacó puros 7 en el camino no quiere escapar del colegio. Pero cuando llega a cuarto medio está feliz porque dice, ya terminé un proceso. Entonces, pero el que saca puros 2 y 3 está rezando para que para poder llegar al 4 para salir lo antes posible del colegio y no volver más. ¿No? Entonces, acá el punto es que nosotros estamos resolviendo un proceso existencial que es inevitable. ¿Estamos? Así como inevitable que cuando llegue el otoño ciertos árboles se le caigan las hojas, o inevitable una fruta que ya maduró, si no te la comes se pudra, ya es inevitable el hecho de que el ser humano cuando llega a un cierto estado de conciencia, inevitablemente se va a enfrentar a la necesidad de trascender su propia condición humana. ¿Estamos? Y el trascender su propia condición humana no es un escape, por lo tanto, y como es una expansión de la conciencia, se integra a la totalidad. ¿Me explico? Se integra a la totalidad, no se disocia de la totalidad. ¿Por qué? Al integrarse a la totalidad incluye familia, hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, por muy trascendida que esté esa persona, perfectamente puede ir con su familia, con sus hijos, con su trabajo, lo que quiere, si es que quiere. ¿Estamos? Entonces, si nos damos cuenta, la conciencia mientras más se expande, es más incluyente. Y mientras más se contrae, es más excluyente. ¿Vamos? Entonces, los procesos mientras si vemos a una persona que tiene que ser más incluyente en su proceso espiritual, interesante, esta persona parece que está entendiendo más las cosas. Y cuando vemos a una persona que es muy excluyente y muy, quiere decir que ahí habría que ver cuáles son las razones y el por qué funciona de esa manera. ¿Estamos? Bien, ¿alguna consultation? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna aclaración? Solamente un parte video del taller. Ahora, yo agregaría que está bien, esto se integra en la totalidad, dice familia, hijos, en fin, la vida, ¿no? Solo que se hace cuando se le integra en esta expansión de conciencia, ¿verdad? Eh, ocurre de otra manera, o sea, el concepto de familia, de hijo, de la vida que uno lleva, los proyectos y todo eso, toma otro relieve. No es la familia así como mi familia, mis hijitos, ¿cierto? Lindos, preciosos, sino que ya es una mirada mucho más comprensiva, más inclusiva, ¿no? Donde todos
niños pueden ser hijos, ¿no es cierto? Donde el concepto de familia se cambia, o sea, hay ahí una transformación, ¿es así o no? Mira, lo que pasa de que em, esa va de, a ver, em, lo que pasa es que se entra en un espacio de amor impersonal. Ahí está, ya, Y en ese entendí, espacio de amor impersonal caben todos, pero no eso, es excluyente de que eso no significa que las preferencias desaparezcan. ¿Me explico? Porque es parte de sí, la condición y condición humana mientras esa persona tenga cuerpo. Entonces, las preferencias van a seguir existiendo, si no, una persona que ya, llegó a ese estado de conciencia no sabría qué ropa ponerse. Le daría lo mismo ponerse un abrigo de piel en verano con 40 y tantos grados eh, que una polera, porque es toda la unidad, es todo conciencia, es todo expanda. ¿Me explico, no? No, pues, las sí, preferencias siguen y no se come el postre primero que ¿cómo se llama? Que la ensalada y el segundo porque es todo lo mismo. No, es una fantasía. Las preferencias siguen, la percepción de, por decirlo así, del nombre y la forma eh, sigue existiendo, ¿estamos? Lo cual no ujú, significa que la percepción de aquello sea de una unidad, de la unidad. De hecho, por mucho que, si tú ves la creación que surge en ti en un sueño, nada está separado de ti, porque es un sueño, es una creación tuya, existe solamente en tu mente. Nada está separado de ti, pero en sueños sabes perfectamente que soñaste con no sé, pues, con la Maite, con la Loreto, que estaban caminando por el río Gange, ya tirando flores de loto a la diosa Lakshmi, porque venía en una, ¿me entiendes? Pero es todo tuyo, es toda tu creación, pero igual hay conciencia, de alguna manera, de que acá es lo mismo. En el fondo, la persona no pierde las preferencias, ¿no? Pero la motivación final es impersonal. Y ahí sí puede quedar un poco, porque la forma en cómo se va a relacionar ese papá o esa mamá con su señora, con sus hijos, la impersonalidad va a ser inevitable. Y en esa inevitabilidad quiere decir que si, supongamos, el hijo se mandó una gigante, esa madre no se va a perturbar diciendo, oh, mi hijo se mandó una no sé cuánto y dejó la escoba, sino que va a entender que es un proceso existencial en el cual esa conciencia vino a vivir una serie de experiencias que generó una serie de instancias en las cuales no va a poder evitar las consecuencias de eso, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? Y si llegara a ser un juicio, por decirlo así, es como una broma, es como un chiste, es como, me explico, ¿no? Es como que está marcando un impulso emocional que es el recuerdo de una personalidad que todavía está usando como una forma para expresarse en el mundo. Pero que para esa persona ese juicio no tiene ninguna consistencia ni ninguna realidad independiente que lo diga. Por eso te digo que es más como un chiste. ¿Me explico? Entonces, la sí, respuesta emocional que va a tener, si es que hay una respuesta emocional, por decirlo así, la respuesta emocional que va a tener no está sostenida por el juicio, entiendo. porque no hay una relación dual con la persona. Si bien es cierto, hay un reconocimiento de nombre, forma y preferencia. ¿Te queda más o menos claro, no? Absolutamente. Muchas gracias. Bien, Ah, va por ahí. ¿Mm? sí, Entonces, por eso te decía, incluso hasta esa pseudo condena para esa persona, si la profiere, puede ser como eso decía, como una suerte como de chiste, ¿ya? claro. Porque de alguna manera no va a poder evitar la comprensión, el trasfondo esencial en algún punto, si bien es cierto, no en su totalidad, pero el trasfondo
existencial o esencial que esa conciencia está experimentando ahí. ¿Estamos? Y como hay preferencia, puede entender, dice, entiendo, pero puede no estar de acuerdo, pero no hay condena. Entiendo, no estoy de acuerdo, ¿ya? Ni tampoco justifico, pero tampoco condeno. ¿Estamos? Y Sí. deja ser, respeta, como la existencia, en el fondo funciona en el flujo de la existencia. La existencia deja que el gato se coma al ratón, porque el gato no puede evitar las consecuencias de haberse comido al ratón, pero resulta que haberse comido el ratón le permite a él ganar conciencia por un lado y seguir viviendo como gato. ¿Me comprende? No Sí. aparece Dios y ¿cómo se llama? Lo condena con el dedo y le dice, pero ¿cómo te estás comiendo los ratones? ¿Ya? Es el colmo, que ya no respetas la existencia, no respetas la naturaleza, ¿ya? Y no pasa eso, deja ser, ¿no? Entonces, esa persona deja ser, pero el dejarse, volvemos nuevamente, no implica tampoco ausencia de límite. No, como todo es Brahman, ya, o toda la Sí. totalidad, o toda la totalidad, chum, no pongo límite, y todo lo que existe en el mundo de la forma tiene límite. Si no tuviera límite, no podría existir. ¿Estamos? Entonces, por eso te digo, es una concepción que es integradora, no la disociación que tienen algunos dualistas de que no, que todo es la unidad, que todo es Brahman, que aquí, que allá, que bla, que blue, que son pura fantasía. Entonces, y donde también esperan un ser con esas características, está, no sé, pues sentado en un trono o en posición de loto y se cayó la torre gemela, dijo, oh, se han caído las torres gemelas, ¿ya? Pasa esto acá, no, es que el mundo es maya, que no me interesa acá, es puro cuento, ¿no? En fondo, porque volvemos nuevamente, hay una conciencia de que si bien es cierto están pasando un montón de cosas en el mundo, que puede que no esté de acuerdo, pero entiende que es un proceso existencial. Y que de alguna manera, mientras esté consciente, en algún punto le afecta porque sigue participando de esa realidad. Si no, los maestros no harían clase, ni tendrían discípulos, porque todo es maya y porque todos están viviendo lo que tienen que vivir y porque la inteligencia divina está presente en todo lo que existe. Entonces todos los maestros estarían dando la hora, por desubicados. ¿Comprenden o no? No, porque son Sí. parte integral del proceso existencial, po. Y por lo tanto, de alguna manera también están participando tanto del placer como del dolor, desde una perspectiva, desde la unidad, respecto a lo que está pasando con esas personas. Si bien es cierto, volvemos a lo mismo, ¿ya? Esa preferencia, ese padre o esa madre que ve que el hijo dejó la escoba, ¿ya? Y puede que le diga, oye, no, le ponga un límite y le diga, oye, ¿qué te pasó acá? Ya hay comprensión, hay entendimiento, no hay condena, no hay juicio, pero no sé, estoy de acuerdo, y como no estoy de acuerdo, y tengo mi preferencia, o no estoy de acuerdo a mi realidad, pongo los límites necesarios y me involucro en eso que aparentemente es personal desde la impersonalidad. ¿Me explico, Eric? Sí, sí, lo entiendo muy bien. ¿Ya? Desde Entiendo la muy bien, impersonalidad. claro. Entonces, Sí, el maestro también se involucra y también participa, hay una relación, entre comillas, afectiva entre el maestro y los discípulos, pero se involucra desde la impersonalidad. No es desde la personalidad, desde la impersonalidad, aunque aparentemente por fuera se vea como personal, pero no lo es. Si hay afecto, hay cariño, ¿estamos? Entonces, sí, eh, por ejemplo, Ramana Maharshi, ya fue un maestro muy famoso y de repente se sí, enojaba y quedaba la escoba. Y los discípulos, como lo veían desde lo personal, pensaban, se enojó conmigo. Y él no se había enojado con ellos, se había enojado o con la situación que estaban generando, ¿ya? O con las consecuencias indeseables que le podía generar a quienes estaban generando la acción. claro. ¿Me entienden? Entonces, no es un enojo personalizado, a diferencia de la otra persona que se enoja
porque personalmente se vio afectada. Claro. Me explico, ¿no? Que es distinto. Perfecto, sí, muy bien. ¿Ah? ¿Queda claro eso, no? Entonces, la Excelente. persona de afuera puede decir, oye, el Ramana Maharshi o el Nisargadatta era un viejo mal genio. Y claro, ellos Sí, lo estaban tomando, claro, en la forma era mal genio, porque pero en el fondo no había nada personal no era hacia la persona, era o hacia la claro, situación o hacia las consecuencias que le estaba generando a esa persona esa actitud o esa forma de funcionar, que no tiene nada que ver, ¿estamos? Pero que si el otro tiene la conciencia más contraída y es más egótico, va a decir, se enojó conmigo y nunca se enojó con él o con ella. ¿Mm? claro. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un enojo personalizado y el otro enojo? Que en el enojo personalizado hay resentimiento, queda resentimiento. Y en el otro, Claro. pues pasó nomás, fue como un fuego, ¿cómo se llama? Como un fuego artificial. ¡Pum! Listo, se acabó. ¿Vamos? No es residual. Ya, entonces, ¿alguna duda más? ¿Alguna pregunta más? Ya. Entonces, ¿se ve el cuadrito ahí del Power o no? ¿Sí? Súper. Ya. Sí, sí, muy bien. Ah, esto ya lo habíamos leído. Desde luego que no es la incitación del aguijón de su propio deseo por lo que Claro, el hombre actúa. Es únicamente gracias al contacto con la potencia del ser como el hombre se identifica con él. ¿Estamos? Entonces, como habíamos dicho, em, como, como aquello está siempre presente en nosotros constantemente, ¿ya? Em, está como pulsando de adentro hacia afuera, ¿ya? Es un proceso de adentro, por decirlo así, hacia afuera, ¿ya? Y llega un momento en el cual, el producto de todo el trabajo que estamos haciendo, de ir limpiando las memorias, de ir refinando el sistema nervioso, etcétera, 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 ¿ya? Que esa pulsación que está interna de queriendo ser reconocida, ya no es más fácil, no es más fácil contactarla y cuando la logramos contactar, se produce la identificación. ¿Vamos? En fondo, cuando el Eric dice, me, me- me- me identifico con la presencia, siente que la identificación es automática, instantánea. Después surge el pensamiento y vuelve a perderse mm, la sensación. Pues si se dan cuenta, ese proceso de identificación ya es una sensación. Ese darse cuenta es la consecuencia de una sensación. ¿Ah? Entonces, se dan cuenta como al ser una sensación, y no es ya, sino que es una sensación, nos estamos acercando sutilmente, refinadamente, nos estamos entrenando a poder dar ese paso a identificarnos con ese otro aspecto que es más sutil y más refinado. ¿Ya? Ya, entonces dice cuando se apacigua la agitación de aquel que es rendido impotente por la impureza de son propia. Aspira a completar su destino, entonces el Estado Supremo se revela. Acá lo podemos ver ya como desde el punto de vista de, ¿cómo se llama? Em, eh, ¿Qué está queriendo decir acá? Acá se está refiriendo a la mente, ¿ya? Entonces dice cuando se apacigua la agitación de aquel rendido impotente por las impurezas que le son propias, ¿ya? ¿Qué está queriendo decir acá? De alguna manera, la mente cuando se acalla, la mente cuando se cansa, ¿ya? Ahora, ¿por qué dice la impureza que le son propias? Porque todo pensamiento mental que de alguna manera, o toda estructura mental que tiende a la dualidad, de alguna manera se podríamos decir que es impura. ¿Vamos? ¿Ya? Es como una suerte como de impureza, porque justamente es ignorancia fondo, ¿qué es lo que es la impureza? ¿Qué es lo que es la impureza? Es la ignorancia espiritual, ¿ya? Es la dualidad.
En el fondo, cualquier forma de impureza es dualidad. No estamos hablando de acá de una cosa ética, si bien es cierto, los pensamientos, la negatividad nos separa, ¿ya? La dualidad en sí misma es la ignorancia, ¿ya? El percibir la dualidad, el validar la dualidad, el percibir la dualidad, el sentir la dualidad, el darle espacio en nuestra realidad, eso es ignorancia. ¿Vamos? Entonces, cuando se apacigua la mente, ¿ya? Em, em, y esta mente se apacigua impotente, ¿ya? Por las impurezas que le son propias, en el fondo, qué es lo que mueve a la mente? ¿Ya? Son las impurezas. En el fondo, si alguien tiene un conflicto con alguien, le da vuelta y le da vuelta y le da vuelta porque hay algo no resuelto. ¿Vamos? Si yo tengo rabia, ahí está presente. Si yo tengo angustia, está presente. Y esas impurezas son propias del mundo dual. Entonces, de alguna manera, cuando se apacigua la agitación de aquel rendido impotente por la impotencia de propiedad, en el fondo, cuando la mente se calma, ya la mente se calma, cuando se produce esta, por decirlo así, bueno, cuando la mente se calma, ya, eh, automáticamente surge el deseo de reencontrarnos con aquello que no es grato. En el fondo, toda la búsqueda de bienestar, de placer, etcétera, de armonía, es la búsqueda inconsciente, es la búsqueda inconsciente de la experiencia de aquello. ¿Comprenden eso, no? ¿Vamos? Entonces, de alguna manera, en lo profundo de nuestra conciencia sabemos que nuestro estado de placer, de bienestar, de plenitud, porque ¿qué pasa? Esa conciencia que no sabemos cómo es, que hagamos lo que hagamos, no vamos a llegar donde ella, etcétera, 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 es plenitud. Y la plenitud no tiene forma, no es asible, no es comerciable. Vamos, ¿no? ¿Ya? Entonces, en lo profundo de nuestra conciencia, sabemos que está presente en nosotros la plenitud, porque es parte esencial de lo que somos. Entonces, esa plenitud que es parte esencial de lo que nosotros y que es lo que nos sostiene, se filtra a través de la mente, los sentidos, etcétera, etcétera, etcétera. Y se filtra y se experimenta en proporción a a lo limitado que está el medio que le permite expresarse. Entonces una persona que tiene menos conflictos consigo mismo, la experiencia puede percibir o sentir en sí mismo con mayor intensidad la plenitud que una persona que está llena de conflicto y rollo. Pero la plenitud sigue siendo la misma, la capacidad de ser pleno sigue siendo la misma, la potencia de la plenitud sigue siendo la misma, son los filtros de aquellos aspectos no resueltos de la persona o de donde se está expresando esa conciencia que impiden que eso sea vivido con más intensidad. Entonces, la persona cuando empieza a limpiar, por decirlo así, su propia conciencia y empieza a identificarse con la presencia y empieza a experimentar ese proceso y empieza a limpiar su conciencia, esa plenitud está presente, se empieza a ser cada vez más fuerte, más fuerte, más fuerte. En otra persona común y corriente dice, chuta, yo por derecho propio, por el hecho de existir, necesito ser feliz. O soy feliz, tengo que ser feliz. ¿Vamos? O pleno. Entonces me compro una casa para ver si soy pleno. Si no tengo una casa, me compro un auto. Si no puedo comprarme un auto, me compro una bicicleta. O si no, me consigo una polola. ¿Ya? O qué sé yo. Y así, voy buscando en la forma, en el nombre, en la forma, externamente, esa plenitud que es interna. Y la forma, lo externo, simplemente me dio la excusa para yo sentir en ese momento sensación de satisfacción o de bienestar. ¿Y por qué me dio la excusa? Porque si fue el computador el que me dio la felicidad
oh, qué maravilla, tengo este computador, y que nadie lo toque porque está el computador nuevo, que no me lo usen, que aquí, que allá, al año anda dando vuelta por ahí, botado en alguna parte, ya donde los niños no se acerquen al computador acá, y ahora juegan y están metidos todo el día, y acá, y allá, etcétera, etcétera. Entonces nos damos cuenta de que finalmente todas esas cosas externas que supuestamente nos reportaban esta plenitud, este beneficio, fueron simplemente una excusa para gatillar internamente nuestra necesidad de conectarnos con nuestra plenitud esencial existencial, que es justamente se expanda o esa conciencia inmanente, siempre presente, sin forma, ya, eh, eh, e inacible por la mente racional. ¿Vamos? Bien, entonces cuando la persona se suelta, por decirlo así, en el fondo si lo vemos en términos de meditación, cuando la persona calma su mente, ya, como decíamos, va calmando su mente, va calmando su mente, va calmando su mente, va calmando su mente, y de alguna manera lo que agita, los pensamientos que agitan, ya, y que mueven y que filtran esa inmanencia, esa conciencia pura, ya, y la van tiñendo con los pensamientos, ¿vamos? La conciencia pura está pura, pero surgen los pensamientos que es sostenida por la conciencia pura, los pensamientos son sostenidos por la conciencia pura, por aquello. O sea, como son sostenidos por aquello, por la conciencia pura, cuando surgen la tiñen y le dan, y como es conciencia, o es inteligencia, inteligencia pura o inteligencia divina, al teñirla, le dan vida. Entonces uno tiene los pensamientos y acá y allá y le pasa un montón de cosas, etcétera, etcétera. Pero cuando se silencian, ¿ya? ¿Qué pasa? Pasa que esa conciencia que estaba ahí aparece en toda su dimensión sin estar teñida. Y la experiencia que uno tiene de plenitud. ¿Comprenden? ¿Vamos? Entonces por eso dice, aspira a completar su destino, entonces el Estado Supremo se revela. En el fondo surge el decir, chuta, ya, la mente se calmó, y como se calmó, está ahí tranquilita, y como es inherente el deseo de este proceso de expansión, es inherente a la condición de ser de quien está haciendo en ese instante, surge, ¡pum!, la conciencia, la inteligencia pura o la conciencia pura o este sentimiento de plenitud. ¿Vamos? ¿Les quedó más o menos claro, no? ¿Sí? Súper. ¿Dudas? No dudas. Ya. Espérense que estoy... Maestro, yo ¿Sí? tengo una preguntita. Esto es como uno de las cosas a las que te refieres un poquito cuando dice, como cuando hablas del no hacer, o sea, como que tiene que ver un poco con esto, que en el fondo como que la mente no puede hacer nada para llegar al estado, sino que más bien es como que la mente se tiene que rendir, como dice acá, y ahí eso surge, como que tiene que ver con eso, o es otra cosa Sí, lo que... tiene que ver con eso, tiene que ver con eso, ¿ya? Como le decía yo a la Carmen, a esta alumna que era bailarina, había sido bailarina, tenía muchísimos años, y decía, desea sin desear, en el fondo, sin espera, desea sin espera. En el fondo, reconoce que hay un impulso, un deseo, pero no lo referencies, ¿estamos? Entonces, desea sin espera es reconoce el impulso, pero no lo referencia, porque al referenciarlo, lo estás dualizando, y al dualizarlo te fuiste, te separaste automáticamente. Estableciste una diferencia entre yo y lo que deseo, entre yo, entre este instante y lo que deseo, y entré en el tiempo. Y cuando entré en el tiempo, entré en la manifestación. Entonces,
Por eso, cuando hablamos del no hacer, ya es un estado un poquito más avanzado, entre comillas, porque como tú muy bien dices, es una rendición en la cual primero está el proceso donde uno va reconociendo la presencia y se va entregando. Y como dice él, lo puede hacer a través de la meditación, ¿ya? Y donde esa práctica se va haciendo cada vez más presente y por lo tanto la posibilidad de reconocerse o reconocer la presencia que está ahí siempre, te es más fácil, ¿ya? Y una vez que ya como que logras expertise o práctica en eso, ¿ya? En este proceso de identificación, incluso empiezan a pasar procesos fisiológicos. De hecho, por ejemplo, la Carla, que hubo un tiempo que estuvo trabajando mucho, meditando mucho, ella sentía en el centro del pecho como un calorcito, como una expansión, como una especie como de pequeño sol que estaba ahí pulsando, ya que el ser superior o el Atma o como quiera llamarlo, que estaba pulsando y la Carmen también sentía lo mismo, decía, mira, siento en el centro de mi pecho un calorcito como un pequeño sol que está constantemente pulsando y que esa sensación de pulsación y de estar en ese estado me produce un estado de satisfacción en la cual no necesito ni desear mucho, ni hacer mucho, ni nada, simplemente me siento plena. Me refiero, ahí tenía que conversar con la Carla que les contara, me siento plena, dice la Carla, me siento plena, pero eso no significa que no haga, que no viva, que no experimente, que no haga clase, que no tenga alumnas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en el caso de la Carla, no significa de que no siga trabajando ni haciendo las cosas que tengo que hacer. ¿Estamos? Pero sí había una sensación de plenitud. Eso ya cuando estaba en un estado bien avanzado, por decirlo así. Pero independiente de estar en ese estado avanzado o no estar en ese estado avanzado, cuando ya empiezas a tomar conciencia de esta presencia, llega un momento en que empiezas a sensibilizarte, a entregarte a, a eso que existe, pero no sabes qué lo que es, pero que sabes que no puedes evitarlo y que no puedes, entonces es como que te entregas a una convicción de algo que no sabes lo que es, ni cómo es, ni nada, pero que hay una sensación de que existe y que en la medida que te abres a esa sensación, esa convicción se va convirtiendo en una certeza. Mucho, esa creencia, o ese, como queremos llamarlo, o ese mandato mental, por decirlo de alguna manera, se va convirtiendo en una experiencia, pues te va sensibilizando. En el fondo, me entrego a la presencia y de repente siento de que ¡yum! Está como que esta unidad, como que esta presencia es como que no estuviera separada, por decirlo así. Y después se pierde la sensación de presencia, sino que simplemente de plenitud. No hay nombre, no hay forma, y le llamamos plenitud porque es como lo más cercano a poder decirlo de alguna manera. ¿Estamos? Y eso se logra, como decías tú, con una rendición, como decíamos, "No, pues ya, me abro a saber que eso está ahí, me abro a sentir que eso está ahí, y como lo estoy sintiendo, me entrego. Y si no y si lo perdí en un instante, me vuelvo a entregarme a eso que no está. Vamos, ¿no? Va como por ahí, el no hacer. ¿Ah? Es muy sutil, es muy refinado, ¿ah? Eh, pero por ahí va la cosa. Porque estoy explicando cosas que finalmente son solamente experiencias. ¿Mm? Son experiencias. Pero importante saberla. ¿Ya? Ahora, nosotros ya estamos dentro de un ámbito de lo que sería lo que se llamaría las prácticas secretas. ¿Y por qué secreta? No porque sean secretas, sino que porque necesita un estado de madurez, un estado de comprensión, un estado de compromiso interno, ¿ya? Y de confianza en el maestro que te puede ir guiando, llevando, ¿ya? En ese proceso para que finalmente entre en este proceso como de rendición absoluta, ¿no? Hacia la existencia. Y ahí, en ese estado como eres lo que sostiene la totalidad, los pensamientos no tienen ninguna importancia. ¿Estamos?
y, y el reconocer que tienes un cuerpo físico y tienes una personalidad que puede estar dando vuelta por ahí, no es excluyente de tu sensación y de tu percepción de unidad con la totalidad. ¿Estamos? No es excluyente. Por eso te decía, no es que tú desaparezcas o que te dé lo mismo, te fijáis, comer pescado qué sé yo, que zapallo italiano, eh, porque es todo Brahman, o es toda la unidad o todo el spam, ¿no? Eso es cabeza de pescado. ¿No? Que haya gente que lo pueda experimentar, lo sabemos, pero que yo sepa, no, de lo como tal, que yo sepa, no. ¿No? Había un místico por ahí creo que a los albores del cristianismo, de que él parece que mezclaba todo. Entonces ponía el postre, el segundo, el primero, todo mezclado en un solo pote y decía, no, me lo como todo porque todo se revuelve adentro, todo es lo mismo adentro, así queda lo mismo. ¿No? Pero las papilas gustativas no sé si habrán opinado lo mismo. Ya, bien, ahí quedó más claro, ¿no? Sí, muchas gracias. Bien. Ahora, ahí vemos cómo la existencia, como es inherente a su condición de ser en la libertad, dejaba libremente que este señor mezclara toda la comida y se la comiera de una independiente que fuera asquerosa o no, porque no le iba a negar la libertad de experimentar lo que quisiera experimentar. Ah, ya, seguimos. Bien, espera un segundo. ¿Eh? Ahora, hay un tema acá en lo anterior que lo que pasa es que quien tradujo esto le puso unos paréntesis completando, aparentemente, bueno, no aparentemente, como queriendo em, eh, eh, completar un poco el sentido del sutra o de la. Entonces, si lo leemos con esta completación que yo la puse, la puse en otro color para quedar como con lo que sería como más puro, dice, cuando se apacigua la agitación de aquel que rendía impotente por las impurezas que le son propias, ¿ya? Dice la impureza de la finitud, de la ilusión y de la acción, ¿estamos? En fondo, de alguna manera lo que está queriendo decir ahí, que las impurezas que de alguna manera le son propias a la individualidad. En fondo, la individualidad en sí misma es una impureza. ¿Y por qué es una impureza? Porque la individualidad es sinónimo de dualidad. ¿Comprenden? ¿Vamos? Entonces, cuando hay individualidad, una individualidad gótica, yo, acá el yo, ya el yo freudiano, por decirlo así, ya, la persona siente que es finita, que tiene un principio y un fin, porque está asociado a su cuerpo. En el fondo, yo empiezo la existencia con este cuerpo y termino la existencia cuando este cuerpo quedó ahí listo en el cementerio. ¿Estamos? Em, la percepción parcial de la realidad y la ilusioridad, que nos permite esa percepción parcial, donde alguien me dice, "Oye, tal persona es una mala persona", y yo le creo, y nunca la he visto, y nunca he conversado con ella, o la vi 2 veces, y estoy convencido que es así. O las opiniones que yo tengo sobre los políticos en la tele o sobre los presentadores. Digo, ese periodista es así, así, asá, y me cae pésimo por esto, por esto, por esto, y este otro es maravilloso por esto, por esto, por esto, ¿ya? Y puedo hacer una alabanza, ¿ya? De esa persona, diciendo que no la conozco. La vi durante 2 horas o una hora mientras duró el matinal o mientras duró la presentación, qué sé yo, ¿cómo se llama? De la, de la, de las noticias, ¿ya? O porque escuché su postura política,
pero no tengo idea ni cómo es con su familia, ni con sus hijos, ni finalmente no sé nada de esa persona. Pero esta apropiación egótica de la realidad me crea la ilusión de un mundo que no existe, donde el periodista tal es lo maravilloso, el otro periodista es último, este político es de terror, este otro nos va a salvar, etcétera, 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 y no sabemos nada. ¿Estamos? Y en el colegio vivimos quizás muchos de esto, cuando decían, oye, la vieja matemática es de terror, o la vieja historia, y resulta que conocía de la vieja historia y tenía, no sé, pues, tenía 22 años, 25 años, ¿ya? Y aparte de eso, la conocía, era re simpática, y era re buena onda. Y quien te dijo era porque le iba mal en las matemáticas, o porque le iba mal en la historia, tenía mala memoria, etcétera, etcétera. ¿Estamos? O sea, esas ilusiones son propias de la individualidad. Y la acción, ¿estamos? En el sentido de también cuando nosotros actuamos, sentimos que lo hacemos porque nosotros podemos hacerlo. Y nosotros actuamos porque está la fuerza de la conciencia presente en nosotros. Y que esa fuerza de la conciencia que está presente en nosotros es impersonal. Porque todos los humanos que se mueven participan de esa misma fuerza, de esa misma potencia, por decirlo así. ¿Estamos? Y por lo tanto no es una fuerza personal, es como la ley de gravedad. ¿Estamos? Nosotros nos apropiamos de la ley de gravedad y nunca hemos podido apropiarnos de la ley de gravedad porque es imposible. Pero sí tenemos la fantasía de que nos apropiamos de la acción. Decimos, yo hago esto, yo hago acá, yo hago allá, etcétera, 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 etcétera. Y cuando físicamente la persona se ve impedida, porque biológicamente pasan situaciones, edad, etcétera, etcétera, dice, yo ya no puedo hacer esto, o ya no hago esto, ya no. Y nunca hizo nada, porque en realidad lo que hizo fue mover el cuerpo gracias a esa fuerza, gracias a ese impulso, ¿vamos? Y, y finalmente las consecuencias de esa acción, si se apropió, dijo yo lo hice. Nada más. Y eso también es ilusorio. ¿Comprenden o no? Acá están con cara de pregunta, con cara de reflexión. A ver, dale. ¿Me estás queriendo decir que el hacedor es una ilusión? Em, ¿Que el yo hago, el yo hice esto? el yo hice es una ilusión, Ya. porque en el fondo quien te da el poder para hacer lo que haces no eres tú. Es como la gravedad. Yo estoy aquí fijo porque yo quiero. Está fijo porque no lo puedes evitar. Y no puedes evitar la acción. En el único momento que evitas la acción es cuando tu cuerpo aparente reposa, porque tampoco dejó de estar en actividad. La existencia es un todo activo, constante. No hay nada en la existencia que no se esté moviendo, que no esté activo. Los átomos están activos, el cuerpo cuando duerme está activo, el cuerpo cuando se pudre está activo en el cementerio. No hay no actividad, no hay no movimiento, por eso es panda. Ok. No hay no movimiento, no hay no actividad. De acuerdo. Pero yo no puedo decir yo no hice esto. Yo no puedo decir yo no cometí este crimen. Ah, a ver, no te entendí, pero Ya. igual es interesante lo que dijiste. Claro, porque si tomamos esto de que no hay un hacedor, ¿no es cierto? Alguien podría tomar y decir, yo no fui quien te golpeó. Como que no lo hubiera, pero porque sí tengo una responsabilidad frente a la acción, ¿no? A ver, lo que estamos diciendo acá, que el impulso que te posibilita hacer no es tuyo. No es tuyo, pero el que yo dirija Pero ese impulso, eso es mi es responsabilidad. tu responsabilidad, pero el Ya, impulso ahí no yo, es tuyo. claro. Ok. ¿Entiendes? Entonces, la ilusión de la acción se refiere a eso. Porque si no está esa fuerza o ese impulso, no puedes hacer nada, Perfecto. por mucho que te quieras apropiar. ¿Vamos? Es como la ley de gravedad.
es inherente a tu condición de estar en esta dimensión. Claro, pero a mí si se me cae este vaso, sí es mi responsabilidad. Claro, porque tú lo estabas sosteniendo, pero perfectamente podrías decir, sobre todo si eres abogado, Ujú. decir, la ley de gravedad lo hizo, por lo tanto Claro, a me eso voy. culpo, me culpo de esto. Claro, pero la ley de gravedad no fui yo. Claro, Fue el fuego, porque por eso se quemaron las lentejas. claro, ¿estamos? Bueno, de hecho las personas que no asumen sus responsabilidades siempre hay algo Hay algo externo externo que o fue, alguien claro. que fue quien lo hizo, ¿estamos? Ok, ¿Mm? el impulso, la energía que se utiliza en un movimiento de una anexión es estándar. Pero la dirección, lo que se hace con esa energía es mi responsabilidad. Si tú te apropias de ella, Si yo me apropio de ella, claro, porque la existencia está existiendo, sí, está haciendo sí, y está en constante movimiento. ajá, Y si no hay un yo que se apropie de ello, es un proceso existencial. ajá. Pero si tú te apropias de ello, es un proceso tuyo. ¿Cómo sería un proceso existencial en un hacer? Donde yo no me apropio. No me puedo no apropiar si yo estoy dirigiendo. Siempre es un proceso existencial. Ya. La diferencia es que en uno tú le pones el pensamiento yo y en el Perdón, otro no le pones el pensamiento perdón, yo. chicos, ¿se escucha lo que yo digo? Dicen que lamentablemente sí. Sí, porque si no una lata está conversando con un muro. Ok, volvamos entonces. Si yo no me, ¿cómo puedo hacer una acción sin apropiarme? Sin apropiarme. Cuando estás manejando, Ok, no te apropias de no nada. me apropio, no me Pasa apropio. el cambio, primera, segunda, tercera, cuarta, y no te apropiaste de nada. Perfecto. Y cuando estás aprendiendo a manejar, te tiritan hasta las cañuelas, Sí. levantando el que paso Que hay primero, que que no se paró pasa, el auto, que toda la etcétera, cosa. etcétera. Pues Ok. estás apropiada. Entonces la cosa no está, por eso la distorsión del New Age fluye, Claro. fluye, que significa eso, en el fondo, cuando tú no te apropias de la acción funciona libre. Pasa primera, pasa segunda, pasa tercera, listo, no te apropiaste, fluyó. La gente mal lo entendió, entonces Claro, así dijo, es. seamos irresponsables, no sumamos ninguna responsabilidad, que nada, porque todo fluye. Entonces, oye, juntémonos a las 4, llegáis a las 8 de la noche, no es que hay que Sorry, no me fluir. fluyó. Claro, no me fluyó, ¿ya? Eh, Te aseguro que la Fran, cuando se aprende una acción de ella, compuesta por ella, por primera vez, se apropió de ella. Mm, Y llega un momento en que ella siente que la canción no es de ella. Simplemente ella canta. Y sí, siente el placer de que está cantando, pero no está apropiada de la canción. Y eso es lo que le da la fuerza, eso es lo que le da la intensidad, eso es lo que hace, le da el brillo que tiene. Pero cuando ella se apropió de la, claro. entonces está ahí y agarra la guitarra y dice, ah, ta, y empieza, ta, 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 la, pa, chuta, a ver, na, toy, ni, na, ta, ta, hasta que llega un momento que ya dejó la canción de ser de ella, ya se dejó apropiar. Claro, ella la creó, ella la compuso, etcétera, 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 o un amigo le hizo la música y hizo la letra, o al revés, ¿vamos? Ya. Pero hay una, y durante todo ese periodo se apropió. Sí, Pero después, cuando la cosa empieza, cuando ya está viva, por sí, decirlo así, sí. ahí no hay apropiación, es un proceso existencial. Y es ahí donde ella más lo disfruta, porque participa desde la unidad con esa experiencia sin separación, siendo ella consciente de que está experimentando eso. ¿Comprenden o no? Perfecto. La Maite le debe pasar lo mismo, como ella hace baile, cuando se está apropiando del baile, se come hasta las zapatillas, hasta la zapatilla de baile le pega mordisco y de nervio. ¿Estamos? Pero después ya cuando ya lo integró, pasó ya, napo, en el fondo ni piensa, simplemente actúa, hay una sensación de placer, de bienestar, de entrega, de confianza y listo, y se acabó el tema. ¿Estamos?
Entonces, el sufrimiento, el dolor, la angustia, surge de la apropiación, ¿ya? Y esa es parte de la ilusión. Entonces, por eso dice, cuando ya la persona, en el caso, si lo vemos de la meditación, cuando dejas de apropiarte de los pensamientos, ¿ya? Puede ser, yo estoy pensando, yo acá, yo allá, y pensé esto, pensé acá, pensé allá, te estaba apropiando. Pero Sí, bueno, si surge el pensamiento, ya, surge el pensamiento, y dice, no puedo evitar la presencia, y la constato, o me doy cuenta, o me entrego, o que llamarlo, ya, ya, ahí está, listo. Y se apacigua el pensamiento, es porque te dejaste apropiar, sí. ya. Entonces, y ahí es donde, en forma natural, volvemos nuevamente, surge este impulso ser, ¿vamos? A Ujú. ser reconocido. Y se revela. Y tú, ay, qué rico, ya. Ya. Maestro, la apropiación es una contracción. Claro, exactamente. Exactamente. En el fondo, justamente, cuando me apropio es una contracción. Ahora, volvemos a lo mismo, en el fondo, por esto es para mayores de 21. Estamos en el sentido ¿Ya? de que no voy a poner un límite porque no me quiero apropiar de eso y por lo tanto, te fijas, no me quiero contraer. No, todo esto que estamos hablando son estos estados de plenitud son una consecuencia de un estado de conciencia. No es que yo me apropie de un estado de conciencia, que es lo que trata de hacer mucha gente. ¿No? Me apropio de la bondad, entonces quiero ser buenito. Me apropio del no juicio, entonces no quiero hacer juicio. ¿Estamos? Que es distinto, por eso tenso. Ahí, ando ahí, no hago juicio. No acá, no allá, me apropio. Y está bien, en un comienzo te fijas, es como, está bien, porque quizás quieres generar el hábito o integrarlo en tu conciencia, no hay rollo. Pero lo real, lo ideal es que sea una consecuencia. En el fondo, todas las virtudes, todos los estados más profundos sean una consecuencia, no, no, no una apropiación. ¿Vamos? Entonces, y por eso la gente trata de apropiarse del estado de bienestar. Se construyen una casa preciosa, se compran ropa X, se compran autos X, todo en la materia, ¿estamos? O tratan de crear una fantasía familiar que no existe para apropiarse de estados de bienestar. Y toda apropiación, bueno, aparte que es vulnerable y es transitoria e ilusoria, ¿no? En el sentido que me puedo apropiar transitoriamente de eso, pero ¿por cuánto tiempo? Mm. Y por lo tanto, cuando se acaba, se acabó la plenitud, el placer, el gozo, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Y no solamente me lo apropio, sino que trato de personalizarlo lo más posible a mi realidad. ¿Vamos? En el fondo, mientras más parecido a mí, mientras más cercano a mí, ya es, ¿cómo se llama? Eh, me da más excusa para poder quererlo. Entonces, si tengo un perro, el perro es mi hijo. Y es un perro nomás, po. Con todo respeto a la gente que le encantan los perros. Y los gatos, con todo respeto a las personas que le encantan los gatos son gatos y los perros son perros. Y no son hijos, ni son personas. Son animalitos, son mascotas, con las cuales uno comparte, que puede tener mucho afecto y que son fundamentales en lo que es la conexión con las emociones y con los sentimientos. Pero no son un ser humano, po. ¿Me explico? Entonces, ¿qué pasa? Esa persona empieza a reemplazar otros afectos con la fantasía de que son otra cosa que no son. ¿Estamos? Pero bueno, el tema es otro. Pero me explico, ¿no? Entonces, decían que eh, si vas para Chile, te ruego, viajero, porque acá en Chile no sabes cómo queremos al extranjero.
Y lo que se descubrió que eran tan personalistas los chilenos que no soportaban a nadie distinto a ellos. Entonces por eso te invitaban a la casa, te invitaban a comer, te invitaban a participar de su realidad familiar para sentir que eras igual a su familia. Entonces todo el rechazo que podía implicar lo distinto se neutralizaba con esto de integrarlo a la familia. Entonces llegaba un gringo y lo invitaban a comer, lo invitaban para acá, le presentaban a la abuelita, al tío, al primo, al vecino, acá y allá, papá. ¿Para qué? Para hacer esa integración. ¿Vamos? Bien. Por ejemplo, si yo me hago un café, em, ¿cómo no me apropio de esa acción? Eh, nada, po, te tomo un café nomás, po. No. Es un acto que tiene una consecuencia, nada más. ¿Y cuándo es cuando uno se apropia? Pásame mi café. Ah, Y cuando sientes que solamente el café y nada más que el café te va a dar esa satisfacción específica. Con esto ya. yo me, con esto yo me recuerdo una lectura que hice de los Zen y cómo ellos resaltan la espontaneidad, o Mm, sea, el actuar sin apropiarse, o sea, según las circunstancias, como libre de todo prejuicio, de todo, que estar ahí como sin apropiarse de nada, libre así, que lo que salga y el resto es consecuencia, o sea, sin prepensar. exactamente. Ser reactivo. Exacto, Ser reactivo a claro, su existencial. ¿Sí? Sí. claro, Mm, así es. Así es. Así es. Y bueno, esa reactividad también te lleva a un estado como más de mayor neutralidad. claro. ¿Mm? Bien, por allá ¿no? Las otras chicas tienen alguna consulta, alguna pregunta, nada, todo bien. Maite, en todo caso, todo esto que hablamos y de que la conciencia se expresa a través del cerebro y cuando te digan, oye, no, si lo que piensa el cerebro, tú digas, nada que ver, está ahí dando la hora porque aquí que allá, no te vayas a agarrar del moño con los médicos, porque si no, No. Me enseñan a pelear, no. Es para callado nomás. claro, pues decir ya, Sí. punto medio. Yo eso pensaba, dije, a lo mejor la Maite quiere ser neuróloga y tú estás hablando de un pedazo de grasa que hay en la cabeza. Claro, es que es súper interesante porque ella puede ser neuróloga y ver ese pedazo de grasa porque no es excluyente. Si volvemos, la conciencia a la medida que más se expande es más integradora. Entonces, de alguna manera también puedes verlo desde la perspectiva, puedes integrar el cuerpo sutil en eso. ¿Estamos? En el fondo decir, sí, está bien, este es el medio cual a través del cuerpo sutil se expresa nuestra realidad y qué pasa y cómo el cuerpo sutil, no sé, po, supongamos, el sentido del gusto, ¿ya? El sentido del gusto, que no está en la lengua, sino que está en una parte del cerebro. ¿Y por qué está en una parte del cerebro? Porque es parte del cuerpo sutil. El cuerpo sutil activa el sentido del olfato, el cuerpo sutil activa el sentido del gusto, el cuerpo sutil activa el sentido de la vista, y eso que lo activa acá en el cuerpo sutil, el cerebro funciona de- de conector con el cuerpo sutil, el cerebro le manda la señal al ojo, el cerebro le manda la señal a la lengua, por medio del sistema nervioso, le manda la señal a los oídos, y perfectamente puede decir, mira qué interesante cómo el cuerpo sutil está activando, qué sé yo, la zona frontal, o la zona, qué sé yo, el lado izquierdo, el lado derecho, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No, no son excluyentes. Entonces, volvemos nuevamente, en el fondo, a mayor conciencia, mayor inclusión. Y esta inclusión eh, eh, permite justamente poder profundizar más y quizás a partir de la forma como el cuerpo físico arrastra el cuerpo sutil arrastra el cuerpo físico, quizás a partir de ese estudio fisiológico
ella algún día puede llegar a demostrar que sí existe cuerpo sutil. ¿Vamos? No. ¿Mm? Y se gana el Nobel. Y se gana el Nobel, dice acá. ¿Estamos? Entonces, por eso no hay que asustarse. Muchas personas cuando sienten que empiezan a compenetrarse, a entrar más profundo en lo que es la expansión y el desarrollo de su conciencia, se asustan porque piensan que se van a salir, se van a excluir del mundo, van a quedar, no sé, flotando por ahí como un globo aerostático en el espacio. Y al revés, mientras nos estamos integrando cada vez más en lo que es el proceso existencial. ¿Estamos? Bien, chicos y chicas, estaríamos dejando Ya. hasta aquí por hoy.